Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Bueno, mi persona va a desarrollar el siguiente ejercicio de lo que ha planteado el docente. Es referente al examen parcial de la primera unidad. Mi nombre es Miguel Muñoz Cubaca. Bueno, vamos a primeramente identificar el problema. Dice hallar la ecuación de la onda de la corriente total, lo cual nos da un circuito donde podemos apreciar eh, una, una función senoidal. Podemos apreciar una función senoidal, aquí no, que sería de 18 seno de 30. También nos da reactancia capacitivas, también nos da inductancia capacitiva, ¿no? Podemos observar aquí, marcando con color amarillo, y también nos da dos resistencias, de lo cual es de 200 ohmios, y acá R nos dice que la resistencia R del circuito está expresado en ohmios, y su valor se calcula sumado todos los dígitos de su DNI y multiplicado ese valor por 10. Es decir, mi número de DNI es 74920306, de lo cual tengo que sumar todos los dígitos, lo cual me da un valor de 31, y el 31 tengo que multiplicarlo por 10. Así que el resultado sería de 310 ohmios, ¿no? Eso sería mi resistencia referente a R. Ahora, para avanzar el ejercicio, para calcular la reactancia capacitiva, la reactancia e inductancia, debemos de calcular la frecuencia. ¿Cómo calculamos la frecuencia? La frecuencia calculamos referente a lo que es la función senoidal. Es decir, nuestra frecuencia va a ser 30 radianes sobre segundo. ¿Cómo hemos sacado esto? Hemos sacado por la función senoidal, de lo que nos da acá, ¿no? 18 seno de 30t. Así que como tenemos ya la frecuencia, vamos a poder resolver la reactancia capacitiva, lo cual, según la fórmula, nos dice que la reactancia capacitiva es igual 1 sobre 2pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva. En sí, vamos a reemplazar los datos, ¿no? Es decir, 1 dividido entre 2pi por la frecuencia es 30, ¿no? 30, ¿por quién? Por la reactancia capacitiva, lo cual sería 0.02 y por faradios, ¿no? De lo cual aquí hemos hecho la conversión. Así que como tenemos ya ya la ecuación, vamos a poder dividir, ¿no? De lo cual nos da menos J 2411.43 ohmios, de lo cual ya tenemos una reactancia capacitiva referente a lo que es este valor. Ahora calculamos la reactancia inductiva, lo cual la fórmula nos dice que la reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por la reactancia inductiva, ¿no? Que es en faradios. Perdón, en ejemplos, ¿no? Así que 2pi por 30, que es la frecuencia, por 1.6, es este valor, ¿no? Aquí está. Ya, multiplicado todo esto nos da un valor de 301.6. Esto sería un valor imaginario, ¿no? Porque estamos trabajando en una reactancia inductiva. Todo lo que estamos calculando son respuestas, son resultados imaginarios. Así que hablamos también del siguiente valor, que sería del 2, ¿no? Así que igual, de la misma manera, sumamos 2pi por 30 por 2, de lo cual nos daría un valor de J 376.99 ohmios. Una vez calculado la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, vamos a reemplazar a nuestro gráfico anterior. Aquí podemos observar J 336.99, que sería nuestra reactancia inductiva. También tenemos lo que es menos J 2411.43 ohmios, sería nuestra reactancia capacitiva. Y aquí tenemos la reactancia inductiva. Y aquí son los valores que básicamente vamos a apreciar son, eh, que son iguales, ¿no? De lo cual el resultado va a ser lo mismo. Como hemos podido ya corroborar o reemplazar los datos en el circuito, ahora vamos a desarrollar primeramente lo que es la parte de menos J 2411.43 ohmios.
diferente a 200 ohmios, ¿no? Es la resistencia. Aquí tenemos un circuito en paralelo, así que vamos a desarrollar de la siguiente forma. Para desarrollar ese circuito en paralelo, vamos a los datos a convertirlo de rectangular a polar. Aquí tenemos los datos en polar. En polar, estos son los datos perdón, en rectangular. Vamos a transformarlo a polar, es decir, nuestro Z equivalente va a ser igual a 200 multiplicado por el valor del primero, ¿no? Que debe ser 2411.43 multiplicado por ¿qué? Por los ángulos, es decir, 90 más 0. ¿Por qué? Aquí en la resistencia, observamos aquí en la resistencia de 200 ohmios, no tiene un ángulo, ¿no? Así que se le considera 0. En cambio aquí sí tiene un ángulo, lo cual vamos a considerar 90 grados. Aquí lo podemos apreciar. Así que avanzamos. Todo esto vamos a dividir, ¿quién? Por la resistencia, restado con el valor de J 2411.43, de lo cual nuestra Z equivalente va a ser igual a, aquí tenemos un valor en forma rectangular, vamos a pasarlo a forma polar, ¿no? De lo cual hemos hecho la multiplicación de 200 por 2411.43, lo cual nos da un valor de 482.286 y con un ángulo de 90, ¿no? Así que aquí 90 más 0 sería 90, ¿no? Baja el mismo valor. Ahora aquí abajo vamos a realizar lo que es la conversión. Para hallar este valor vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es raíz, vamos a dibujar aquí. Sí, mira, raíz de A, perdón. De A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Esto sería el valor de esto. Vamos a reemplazar, es decir, A va a ser 200 y B va a ser 2411.43. Todo esto vamos a convertirlo a este valor, lo cual nos va a dar un valor de 199.32. Para calcular el ángulo vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es arcotangente de B sobre A. Es decir, B, ¿cuál era? 2411.43 y A era 200. Vamos a hacer el cotangente de B sobre A, de lo cual nos va a dar un resultado de 4.74 grados, ¿no? Es decir, ese es el grado de esta ecuación. Así que ya tenemos nuestro Z equivalente, que es 199.32 con un grado de 4.74 grados. Ahora, este valor vamos a pasarlo de polar a cartesiano o a rectangular, como lo queremos llamar. Es decir, el cartesiano y la forma rectangular son el mismo, no solo que cambia el nombre nada más. Así que tenemos el valor en forma polar, vamos a pasar a forma cartesiano. Es decir, 199.32 vamos a multiplicar por coseno del ángulo, es decir, de 4.74. De lo cual nos va a dar un valor de 5.5. Entonces, aquí para calcular el valor imaginario tenemos que hacer un valor de seno, es decir, 199.32 multiplicado por seno del ángulo, que sería 4.74, y nos va a dar un valor de 199.24. Ese sería nuestro número imaginario. Es decir, la suma de los dos sería 5,5 más J 199.24, ¿no? Aquí tenemos el valor de lo que es de estos dos componentes, es decir, de 200 ohmios y de la reactancia capacitiva. Como estaban en paralelo, hemos hecho el problema en paralelo, ¿no? Ahora, vamos a desarrollar lo que es, ya como tenemos el resultado, aquí lo reemplazamos.
Ahora, aquí vamos a desarrollar el siguiente, ¿no? Que es la resistencia con la reactancia, inductiva, ¿no? Es decir, con este valor, perdón, con este valor de aquí, R con el valor de 5,5 más J 199.24. Básicamente aquí se suma, ¿no? Vamos a sumar, aquí tenemos la suma más la resistencia, ¿no? Que era de 310. Sumado nos va a dar un valor de 115.5 más J 199.24. Así que nuestro B va a ser todo esto, ¿no? Nuestro B va a ser todo esto. Y ahora nuestra C va a ser esto de aquí, los dos. La suma de los dos nos va a dar un valor de C es igual a menos J 2109.83 ohmios, ¿no? Ahora, como ya tenemos la B y la C, todo esto vamos a calcular, vamos a llamar D, ¿no? Vamos a llamar D, de lo cual, vamos, como se encuentran en paralelos, vamos a desarrollar de la siguiente manera. Aquí observamos, ¿no? Como eran en paralelos, tenemos aquí los datos 315.5 más J 199.24 por lo que es el número imaginario, ¿no? Y aquí de la misma manera, solo que lo que cambia es la suma, ¿no? En forma de paralelos. Aquí hacemos la conversión. Aquí convertimos en forma polar a rectangular. Y el dato se cambia, ¿no? Y por último tenemos aquí la multiplicación de esos valores, ¿no? Que sería de 373.14 por 2109.8, ¿no? Nos daría un valor de 787.261,97, ¿no? Y con un grado de 32.77. Y aquí abajo de la misma manera, ¿no? Solamente se resta los números imaginarios. Es decir, 115.5 menos J 1910,59, ¿no? Ahora aquí usamos este valor de aquí abajo en forma de polar, ¿no? Aquí para que se pueda dividir fácilmente. Lo convertimos y la división de estos dos nos va a dar 406,55 con un grado de menos 48.35 grados, ¿no? Es decir, que ya tenemos nuestro valor final. Y como tenemos también una resistencia, perdón, un valor, una reactancia, aquí básicamente se suma, ¿no? Aquí vamos a observar la suma del valor a, así decirlo, perdón, aquí tenemos el valor que se va a convertir de forma polar rectangular. Aquí ya hemos convertido, que lo sumamos, ¿no? Sumamos este valor de D con el valor de esta reactancia. Así que la suma de los dos nos va a dar un valor de 270,18 más J73,21, ¿no? Así que finalmente tenemos nuestro dato final de lo que es 170.18 más J73.21, ¿no? De lo cual calculamos el voltaje. El voltaje sería entonces valor de 18, que nos da básicamente en el ejercicio nos ha dado una función senoidal de 18 seno de 30t, ¿no? Así que nuestro voltaje va a ser 30 multiplicado por ¿quién? Por 0.707, ¿no? Y nuestro voltaje va a ser igual a 12.726. La corriente va a ser igual a, aquí tenemos, como aquí el voltaje no nos da en grado, tenemos que imaginarnos, ¿no? Decir, está a un grado cero. Y aquí abajo sí, ¿no? Que es la resistencia final. Aquí tenemos. Así que básicamente acá se divide, nos da un valor de 0,04546 con un grado de menos 15,16, ¿no? Grados. Así que aquí tenemos la onda senoidal, lo cual es el valor de la corriente final, sería 0,04546 entre 0,707, ¿no? Lo cual nos va a dar un valor de 0,064. Así que este valor vamos a reemplazar a lo que es la onda senoidal, es decir, 0,0064 sería seno de ¿quién? Del ángulo, es decir, acá del 15,16, ¿no? Es decir, menos 15,16 por el t. Aquí tenemos nuestra onda senoidal, ¿no? Final.
Gracias.